obligación de dar y la obligación de hacer, ¿verdad? Obligación de dar cosa cierta y determinada y obligación de hacer algo cierto y obligación de hacer algún acto, ¿verdad? Que se comprometieron a realizar. Para entregar la cosa es inmediato, ¿sí? Para entregar la cosa no se establece ningún plazo, sino simplemente se deberá entregar de forma inmediata, ¿sí? Lo más pronto posible. En lugar de la obligación de hacer, que en este caso el juez establece un plazo, ¿verdad? Para que esa obra o eso que se tenía que hacer se realice. Obviamente, y vuelvo a repetir, obviamente, porque sí quiero que tomen en cuenta de que la lógica y la razón nos asiste en este caso. ¿Por qué no hay plazo aquí? Porque hay que dar, porque por ejemplo, si usted me tiene que dar este aparato, no se puede tardar. Solo si lo perdió, pues bueno, si lo perdió y no lo encuentra, pues la orden de secuestro, ¿verdad? Pero si lo tiene, entonces devuélvamelo. Bueno, aquí está, ¿verdad? Inmediatamente. Ah, bueno, ya está en mi poder, ¿sí? Y si usted quiere que yo realice algo, pues entonces, bueno, ¿qué quiere que realice? Eso está bien, lo voy a realizar. ¿En cuánto tiempo? En la mitad del tiempo que se había pactado al inicio, porque ya se atrasó, y mientras más se atrase, más daños y perjuicios va a provocar y más va a tener que pagar. Ah, bueno, entonces lo voy a hacer en 3 días, ¿sí? Ah, yo tengo que hacer 10 muebles de cocina. Bueno, lo voy a realizar entonces en 8 días, ¿verdad? Voy a trabajar 24 horas por 24 horas hasta que cumpla con esa obligación. A eso se refiere, ¿sí? No podemos hacer que cumpla o haga algo de forma inmediata, aunque pueden haber situaciones en las que sí se permita esa situación, ¿verdad? Y el término sean 2 horas, el término sea 30 minutos, el término sea 4 días, 4 años, qué sé yo. Eso va a ser derivado de la actividad que se tenga que realizar. Continuamos entonces con con las últimas dos, que es la obligación de hacer. Obligación, perdón, de no hacer. Si lo contrario era hacer, esto es no hacer, ¿sí? Esto es el antónimo de la obligación anterior. Sin embargo, a veces no hacer algo también es una obligación, como por ejemplo la revelación de un secreto industrial. Este es un ejemplo muy común dentro de lo que se trabaja o de lo que se habla como obligaciones de no hacer. Pero sí es de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en este caso no solo es de no hacer, y si lo hace, hay consecuencias. Si usted hace algo que no debería hacer, hay consecuencias. Primero se va a destruir esa situación o eso que usted hizo, ¿verdad? Si derivado del hacer, usted diseñó algo, sí, que era un secreto industrial, que eran patentes que usted no podía utilizar, que solo usted sabía, pues hay que destruir y hay que destruir todos sus frutos del mismo. Y aunado a ello tendrá que también, pues, eh, demandarse por daños y perjuicios. Sí, compañero, ¿quién levantó la mano? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Así como inicialmente se me ocurriría como una obligación de no hacer como cuando hay como una orden de alejamiento o algo así, pudiera aplicar en este caso. Fíjese que no, una orden de alejamiento, imagino que me está hablando de unas medidas de seguridad. Sí, medidas de seguridad de cualquiera de las literales A, I, J, o que la ley establece, por ejemplo, que podría ser no acercarse, no perturbar ni intimidar a determinada persona. Medidas de seguridad contenidas en la ley para erradicar la violencia contra la mujer o, o ley o la ley de femicidio. No, no me refiero a ese tipo de medidas de seguridad. No hacer se refiere al ámbito civil, ese sería un ámbito más penal en cuanto a eso, aunque si usted, por ejemplo, tiene una panadería, yo tengo una panadería, vendemos el mismo pan, tenemos la misma franquicia, usted tiene la franquicia de Panadería Berna y yo tengo la franquicia de Panadería Berna, pero usted la tiene en Villanueva, yo la tengo en Misco. Usted no puede vender pan en Misco, ni yo puedo vender pan en Villanueva, ¿sí? No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira que yo pongo una franquicia mía en Villanueva, ah, bueno, usted ejecuta esa obligación, un contrato que habíamos firmado de no hacer. ¿Qué no hacer? Yo no puedo vender de mi franquicia producto en su municipio, ¿sí?
Entonces, si hay esta obligación o si había este pacto de no hacer algo y yo lo realizo, pues entonces yo tendré que cerrar la franquicia que habría en Villanueva y usted me podrá demandar por daños y perjuicios porque esa franquicia que yo abrí en Villanueva a usted le generó pérdidas en las franquicias que sí pertenecen a su persona. A esto se refiere la obligación de no hacer. En el caso que usted me dio, compañera, si usted incumpliría unas medidas de seguridad porque usted fue un órgano jurisdiccional a solicitar protección de medidas de seguridad, en este caso, si usted no cumple o se acerca a la persona e incumple las medidas de seguridad, usted incurriría en un delito de desobediencia. Y si la agarra la policía en flagrancia, tendrá que conducirla a un órgano jurisdiccional para que sea juzgada por el delito de desobediencia. Es diferente el ámbito, ¿verdad? Mas, sin embargo, es importante que yo les haga la observación, que separemos. A mí también, le soy sincero, me cuesta a veces, ahorita le doy la palabra al compañero, separar lo penal con lo civil. ¿Por qué? Porque mi actividad profesional como trabajador sí se desarrolla en un juzgado de primera instancia penal, mas sin embargo siempre tengo relación con el ámbito civil, tanto por estudios de posgrado, porque soy catedrático también en otras universidades. Y la verdad es que el área civil al principio a mí se me dificultó mucho, fíjense, a la hora de estudiar, a la hora de prepararme, era con lo que más reñía. Y hoy en día es de lo que más conozco, de lo que más sé, de lo que más puedo hablar. ¿Por qué? Porque me tocó, como dicen los muchachos, ¿verdad? Remachar más. Entonces, producto de eso, pues obviamente me llegó a gustar el área privada. Mas, sin embargo, no fue así al principio, pero es de que hagamos la diferenciación, ¿verdad? Eso es materia penal, eso es materia de violencia contra la mujer, en materia de violencia intrafamiliar. Aquí no vamos a mezclar ese tipo de obligaciones de no hacer, que también vienen siendo obligaciones, pero son obligaciones derivados de unas medidas de protección, ¿verdad? Que la ley así lo establece porque se están vulnerando ciertos bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Entonces vamos a sacar aquí todo lo que tenga que ver con bienes jurídicos tutelados y vamos a poner nuestra cabeza en el ámbito privado, compañero, ¿yo? A mí también me costaba, pero ya viendo esta diferenciación, no sé si estamos de acuerdo y me comprendió. Sí, Compañero. licenciado, gracias. Bueno, compañera, sí que levantó la mano, vamos a ver. Licenciado, buenas noches. Fíjese que quería consultarle si a mí se me ocurren dos ejemplos para ver si encuadra en la obligación de no hacer. Uno podría ser, digamos, dentro del derecho mercantil y como hay supletoriedad con el derecho civil, hay una obligatoriedad en la que se prohíbe tanto a los socios de una sociedad mercantil como a los representantes legales o administradores únicos. Se les prohíbe hacer uso de la razón o denominación social o de los recursos de la sociedad para fines propios o particulares. ¿Qué artículo es el Código Procesal Civil y Mercantil, compañero? Híjole, fíjese, ahí sí me agarró. Pero es el ciento... Fíjese que acabo ¿sí? de trabajar en un 164. caso similar en mi quehacer profesional. Le voy a contar. Y qué bueno que me da ejemplo. Y va a conectar con lo que la compañera acaba de preguntar sobre medidas de seguridad. Fíjese que lo civil se convirtió en penal. Les voy a dar este ejemplo y está muy bonito. Y sigo y estoy trabajando en una cuestión prejudicial que plantearon en el juzgado donde yo laboro. Vean, un socio de la sociedad, en primer lugar, su papá falleció. Entonces las acciones de su padre que falleció le trasladaron al hijo, ¿verdad? Fueron trasladadas al hijo. Para hacer esa o para que el hijo pudiera llamarse socio, tuvo que interponer un amparo donde le otorgaron el amparo provisional y lo nombraban socio, ¿verdad? De forma provisional, pero al final socio. Entonces, esta persona quiso utilizar una propiedad de esa sociedad que está destinada para el descanso de los socios y no se le permitió. No se le permitió por parte de los otros socios. Entonces,
pues la persona llegó, entró a la fuerza, el socio, ¿verdad? El hijo de la persona que le habían sido heredadas las acciones, entró a la propiedad y causó daños, ¿verdad? Dentro de la propiedad. Entonces, pues ya lo denunciaron por ciertos ilícitos, por ciertos delitos. Entonces, ya llegó al juzgado penal, ya llegó a mis manos, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un ejemplo como el que el compañero está planteando. Actualmente está en trámite. Actualmente estoy todavía en etapa muy prematura de análisis, buscando jurisprudencia en cuanto a rechazarlo. ¿Por qué lo voy a rechazar? Lo voy a rechazar esto en virtud de que el proceso penal tiene un criterio de especialidad sobre los demás procesos, aunque sea civil, aunque sea mercantil. ¿Por qué? Porque lo que están presentando o la prejudicialidad depende o se está planteando en el sentido de que para llegar a un juzgado penal, por las denuncias que le colocaron a él, primero tiene que ser dilucidado en un juzgado civil por daños, ¿sí? Entonces, por ahí está la discusión que estamos ahí desarrollando y tiene que ver, ¿sí? Si se dan cuenta, si ustedes entienden materia civil, cuando a veces esto desemboca en materia penal o llega a cumplirse este principio de última ratio del derecho penal, ¿verdad? Que lo civil se convierte en penal y ya se ventilan otros bienes jurídicos tutelados que se vieron amenazados. Entonces, sí, compañero, ese puede ser un ejemplo como el que usted acaba de dar. ¿O yo? ¿Cuál es el siguiente ejemplo que me quería dar? Ok, gracias, Lick. Antes de pasar al próximo, en el artículo 39 del Código de Comercio está lo que yo le Está mencionaba de las la prohibiciones a prohibición los que socios. no se puede utilizar solo en favor de la sociedad, no en beneficio propio de los socios. Exactamente, no en beneficio particular. Y también en el 43 que encontré lo de los nuevos socios y herederos, que era el tema que usted estaba platicando. Claro, claro. Y el otro ejemplo que se me ocurría era en el juicio sumario, ahí está establecido la deducción de responsabilidades civiles a funcionarios y empleados públicos. Ellos tienen una prohibición, por ejemplo, las personas que tienen un cargo de carrera o de competencia, tienen una prohibición para poder utilizar, por ejemplo, los vehículos oficiales para fines personales. Este también podría ser un caso de quebrantamiento de esta obligación. Fíjese que ¿sabe qué pienso yo? Que sí podría ser un ejemplo, pero creo que nos iríamos más por el delito de peculado de uso, ¿sí? Entonces, Por uso. que ya encuadran los verbos rectores de lo que usted me está indicando, aunque nos podríamos ir por la vía civil dependiendo de cuál sea el criterio de la persona que está a cargo, ¿verdad? Pero regularmente se van por la vía penal utilizando el delito de peculado de uso porque el derecho civil es un derecho cuando se ejerce es oneroso, se gastan recursos. Entonces, la vía penal es más efectiva en estos casos, aunque es un bonito tema para tesis. ¿Qué pasaría, verdad? Si previo a iniciar a presentar la denuncia, es necesario que se ventile un proceso de una ejecución especial de no hacer, ¿sí? Previo a poner la denuncia por un delito de peculado. Ese es un tema muy controversial y que está muy bonito y son de las cosas que a mí me apasionan del derecho, ¿verdad? Que nos damos cuenta estudiando, que nos damos cuenta leyendo y que nos damos cuenta en clase. Entonces, compañero, por ahí podría haber un tema de tesis muy novedoso que nadie ha hablado a mi parecer yo no he escuchado a nadie que haya hablado de eso, pero sería bonito que lo pudiera investigar o lo apunte ahí para su quehacer al momento de presentar su punto de tesis. ¿Oyó? Muchas gracias, Lick, muy amable. Bueno, entonces, bueno,
Vamos a continuar si no hay más dudas. Vean, la obligación de no hacer algo, ¿verdad? Si aquí había una obligación de hacer, aquí hay una obligación de no hacer. ¿Cuál es su trabajo? No hacer nada, quedarse como la señora que esté ahí en el sillón cómodamente viendo televisión, ¿verdad? Viendo su serie favorita en Netflix. Vamos a leer el artículo 339 y cuando leamos el artículo 339 en su epígrafe nos vamos a dar cuenta que yo desde que inicié la clase me estoy equivocando. Y me equivoqué a propósito, para que ustedes, para llamar su atención y que sepan de que no se llama obligación de no hacer, tiene un nombre completo, tiene apellido esta obligación y la menciona en el epígrafe. ¿Alguien me podría leer el artículo 339 haciendo especial énfasis en el epígrafe, por favor? Porque si usted dice en el examen técnico, como yo le estoy diciendo desde el inicio de clase, se la van a poner mala, porque no se llama obligación especial de no hacer. Tiene un nombre específico. ¿Alguien, por favor, me la podría leer? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Juan Francisco. Pues creo que le ganó por segundo Selvin, Juan Francisco. ¿Yo? Ok, está bien, Nick. Selvin. Gracias, compañeros licenciados. Artículo 339 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Ahí está, por favor. Ese sería el nombre correcto de esta obligación. Vuélvalo a leer, licenciado. por favor. Exactamente, vuélvalo a leer, por favor. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Exactamente. Si usted menciona cuáles son las obligaciones especiales y solo me dice obligación de no hacer, mala, perdió su examen técnico privado, váyase mejor a estudiar y vuelvas a examinar. O sea, tenemos que, mire, pues, en materia civil hay que ser muy específicos, porque si ustedes presentan un memorial solicitando la ejecución de la ejecución especial de no hacer, se la van a rechazar, porque no existe en la ley, ¿sí? Entonces, seamos técnicos a la hora de hablar y de dar las cosas por su nombre. Entonces, Selvin, por favor, continúe. Sí. Si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior, si esto fuese posible. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336. Si el ejecutante puede optar. Siga. Sí. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios a que da lugar el quebrantamiento de la obligación de no hacer y el embargo consiguiente, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero si esto fuese susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Gracias, compañero. Es importante que tengamos en cuenta, dice, el ejecutante puede optar por pedir una vez la fijación provisional del monto, daños y perjuicios, da lugar al quebrantamiento de obligación de no hacer, el embargo consiguiente, ¿verdad? O bien que se repongan las cosas a su estado anterior por un tercero. Nos habla del tercero igual que el artículo anterior, ¿verdad? Si no fuere susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará un término, fijará el término correspondiente. Bueno, aquí, por 5 puntos extra, se los doy, atentos. El primero que me conteste de forma correcta. El artículo 339 en su primer párrafo habla a lo dispuesto en el artículo 336. ¿A qué se refiere? A la, vamos a ver. La obligación de Arlic. ¿Quién habló? Licenciado, a la vía de los incidentes. Exactamente, Josué Isaac. ¿Cuál es su número de carnet, Josué Isaac? Gracias, es 2020-11092. Mañana, por favor, me recuerda, ¿oyó? Es correcto, a eso se refiere el artículo cuando menciona el artículo 336, ¿verdad?
Si alguien se opone, pues se entablará la vía de los incidentes. Ya vimos que es un incidente, ya lo hablamos antes, pero es importante que hagamos una correcta, integración de la norma. Entonces, vamos a ver al anterior, al momento en el que yo les dije que no se llama así. ¿Por qué? Porque este es un problema tan común que se comete. Entonces, lo hice para que ustedes vean. Hay una compañera ahí que escribió, con razón yo no lo encontré en la ley. Exactamente. En materia civil hay que tener mucho cuidado con las figuras que vamos a invocar o que vamos a utilizar, ¿verdad? Si se dan cuenta, ninguna tiene apellido. Esta sí tiene apellido, ¿verdad? Que es la contenida en el artículo 339. Sí. Y por eso quise iniciar con esa antes de iniciar la ejecución de obligaciones de escriturar, porque es más sencilla la siguiente, ¿verdad? A esta hay que tenerla un poquito más en cuenta. Entonces, vamos a ir ya avanzando en conclusión, ¿verdad? La ejecución especial por el declaramiento de la obligación de no hacer, primero consiste cuando el ejecutado haya tenido que hacer algo, ¿verdad? Vamos a ver. Una cosa que está por la casa. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son entonces, en resumen, los 3 puntos principales de la ejecución especial? De no hacer, primero, que cuando el ejecutado, se procede cuando el ejecutado haya tenido que hacer algo, ¿verdad? Y no lo haya hecho. Segundo, lo importante es que el juez va a fijar un plazo para que restituyan las cosas a su estado original. ¿Qué va a hacer el juez? Va a ir o va a decir, retrocedan, ¿verdad? Pónganle regresar, como cuando usted quiere ver algo en la serie que no se fijó, que no escuchó bien lo que dijeron, usted le da en su controlito regresar 10 segundos, ¿verdad? Y usted regresa a lo que estaba antes, viaja en el juez le dice, bueno, viajemos en el tiempo, ¿verdad? Y dejemos las cosas como estaban al inicio, como tuvieron que estar, porque usted no tenía que hacer nada, pero como hizo algo, las cosas se modificaron. Usted modificó la realidad al hacer algo que no tenía que haber realizado. Su trabajo era estar como la señora del Sion. No tenía que hacer nada. No tenía que utilizar lo que yo le confía a usted para algo. No tenía que utilizarlo, solo tenía que guardarlo y lo utilizó. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Le va a fijar un término a solicitud, obviamente, del ejecutante y va a decir, bueno, en 10 días tiene que dejar todo a como estaba al inicio, ¿verdad? Y en caso de que no se pueda realizar esto, pues lo podrá un tercero dejar las cosas como estaban antes, pero tendrá que ser pagado por el ejecutado, como el caso o como la obligación de hacer. Y en este caso, si ya no se puede deshacer las cosas, ya no se puede regresar al estado actual las cosas, pues procederá el embargo por daños y perjuicios. ¿Sí? Otros 5 puntos, ¿alguien se los quiere ganar? ¿Por qué en este caso o en esta obligación no procede el secuestro? Licenciado, porque no se trata de alguna cosa ya no puede material. Ser, ya no, usted ya ganó, Selvin. ¿O no fue usted que ganó? No, Lic. Va. Perdón, Selvin, continúe. Sí, perdone, licenciado, sí. Considero, me corrige si estoy mal, que es porque las cosas no se pueden embargar, porque es algo que se tiene que restituir a su estado, algo que se dañó, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es algo de que usted no lo puede movilizar de un lado a otro, por así decirlo. O si bien se trata de remozar o de reparar algún bien mueble, esta reparación o lo que se necesita para devolverlo a su estado anterior va a quedar en el bien que se dañó y no lo va a poder trasladar de un lado a otro por cuenta separada. Es lo que yo considero, Lic. No me convenció su respuesta. Está cerca. ¿Quién más? Lic. En este caso creo que no se pueden embargar porque esto se refiere más a una facultad que tenía que hacer. Malo. ¿Alguien más?
Buenas noches, Licenciado, licenciado. porque la obli- Buenas noches. ¿Quién levantó la mano? Levanten la mano para hablar. Sí, vamos a ver. Josué Isaac le levantó primero. Después va Boris. Licenciado, yo considero que es porque este tipo de ejecución no recae sobre cosas ciertas ni Excelente. ¿Cuál es determinadas. su carnet? Yo ya gané. Entonces le quitó la oportunidad a alguien más. Bueno, va, ya no puede participar Josué, ya prohibido Josué, ya solo 5 puntos es lo máximo que le puedo dar. Pero esa es la respuesta, porque esta obligación no recae en cosa cierta y determinada. Si hubiera una cosa, algo material, algo físico, sí procede el secuestro. Por lógica, en esta obligación no procede el secuestro. Entonces procede el embargo. ¿Por qué? Por daños y perjuicios, ¿verdad? Para reparar los daños y perjuicios que provocó el hacer cosas que usted no tenía que hacer, ¿verdad? Básicamente así sería. Entonces, no se preocupen, para los que levantaron la mano va a haber otra oportunidad de que ustedes puedan ganarse sus 5 puntos. Solo recuérdenme que por favor ya no le dé la palabra al compañero porque ya ganó y quiere seguir ganando. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. Que es la siguiente, ¿verdad? ¿Sí, compañero? Gracias. Gracias, David. Por favor, inicien con firmar su asistencia, ¿verdad? Gracias, David, por el recordatorio y porque ya se me está yendo el tiempo también. Esa es la señal de que ya tengo que apresurarme. Bueno, obligación de escriturar. Esta obligación, esta ejecución especial es la más sencilla, ¿verdad? Porque podemos decir que procede cuando la obligación consiste en otorgar escritura pública, ¿sí? Y aquí sí hay un plazo cierto y determinado que la ley lo establece, ¿verdad? No es en criterio, no va a solicitud del ejecutante, no es a discreción del juez, sino la ley establece el plazo de 3 días, ¿sí? Deberá hacerse en el plazo de 3 días. La ley así lo establece, ¿verdad? No menciona ni 4, ni el juez puede ser menos, no, 3 días, punto. Solo que aquí pasa algo, ¿verdad? Aquí hay una figura, se habla de una figura de rebeldía. Si en esos 3 días el ejecutado no cumple, el ejecutante solicitará que se declare la rebeldía del ejecutado. ¿Con qué objeto? Con que a rebeldía el que escriture sea el juzgado, sea el juez, ¿sí? Y va a escriturar a favor del ejecutado y dará aviso al registro correspondiente, ¿verdad? Para que tome nota que mediante resolución del juez, ya sea de paso, juez de primera instancia, la escritura de la propiedad número tal, folio tal, está a nombre ahora de, por ejemplo, que levantó la mano, Selvi. Básicamente esta es la ejecución especial de escritura. ¿Sí, compañero? Sí, gracias, licenciado. Solo que me confundió un poquito, no sé si yo escuché mal también, ¿verdad? Usted mencionó de que en este caso, al solicitar que se declare la rebeldía, escuché que usted dijo que el juez va a ordenar que se escriture a favor del ejecutado. No sé si Perdón, estoy comprendiendo mal, pero perdón, sería el ejecutado quien tiene la obligación de escriturar o a quien van a ordenarle, ¿verdad? Que escriture a favor de del que está ejecutante, solicitando la ejecución, ¿verdad? que sería el ejecutante. Tiene razón, confundí los elementos personales de la ejecución. Es correcto. Gracias, Lic. Gracias, compañero, por la observación. Se nota que está poniendo atención. Sí, el juez le dirá al ejecutante, perdón, al ejecutado que escriture a favor del ejecutante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Selvin, usted me ejecutó a mí, ¿sí? Porque no quise trasladar el bien a su nombre. Bueno, entonces yo tengo 3 días para escriturar a su nombre, Selvin. Si no lo hago en 3 días, ¿sí? Usted solicitará al juez que me declare rebelde y así el juez tendrá las facultades para escriturar a su favor, sin necesidad que yo lo haga, dando aviso a los registros respectivos. A veces se confunden los elementos personales y me pasa por estar hablando rápido, pero gracias, Erwin, por la aclaración. ¿Tienen alguna duda o comentario? Si no, por favor, procedamos a leer el artículo 338. ¿Sí, Selvin? Perdón, licenciado, solo que
creo que me adelanté un poquito en el segundo párrafo del artículo 338, que indica, ¿verdad?, que en caso de rebeldía el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. La duda que me surge es, ¿qué sucede si yo como interesado, como ejecutante, no tengo ningún notario, por así decirlo, previsto o de confianza para que haga esta escritura? ¿Qué sucede en este caso si el juez puede designar a un notario para que haga de oficio este trámite de escrituración? Fíjese que en este caso, recordemos que el Código de Notariado permite al juez escriturar, ¿sí? Recordemos que el Código de Notariado autoriza al juez para que escriture. Sin embargo, vamos a leer el artículo 338, Selvin, si me ayuda a leerlo de forma completa, y posterior a eso pasamos a explicar ese segundo párrafo del artículo, ¿yo? Con gusto, licenciado. Artículo 338. Ejecución de las obligaciones de escriturar. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. ¿Qué pasa ahí, Selvin? Bueno, entonces vemos cómo obviamente hay un plazo para escriturar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en esto? En caso de rebeldía, el juez otorgará a oficio, dice, de oficio la escritura, ¿verdad? Obviamente rebeldía que deberá ser solicitada. En este caso, Selvin, volviendo al ejemplo que dimos antes de que usted es el ejecutante y yo soy el ejecutado, usted propondrá un notario para que realice esta escritura, ¿sí? Y que yo lo tendré que pagar, ¿sí? En este caso, esta obligación puede el juez de primera instancia hacerlo porque tiene las facultades que el Código Notariado lo establece. Por favor, alguien que pueda darme el fundamento legal en donde establezca que el juez de primera instancia puede ejercer el notariado. 5 puntos extra para el que me encuentre el fundamento legal, por favor. ¿Sí, compañero? Artículo 6 del Código de Notariado, licenciado. ¿Qué dice? Cuénteme. Pueden también ejercer el notariado, 1, los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, Suficiente. en que no hubiere notario hábil. ¿Cuál es su carnet, Brian? Soy Luis Fernando. 2010, 14703. Gracias, compañero. Entonces, respondiendo a su pregunta, Selvin, en la práctica es el juez de primera instancia el que lo realiza, ¿sí? A rebeldía. ¿Por qué? Porque aquí, en caso de que usted proponga un notario, y si yo me desaparecí, obviamente van a creer rebelde, yo no me quiero volver a aparecer en el juzgado ni en su vida. ¿Cómo me va a cobrar? Si el mismo artículo no establece una ejecución para ese pequeño pago de honorarios del notario, ¿sí? No lo establece. Entonces, ningún notario va a querer escriturar, ¿sí? Sin que se le pague, ¿verdad? Sin que se le paguen sus honorarios. Entonces, el juez de primera instancia, Selvin, está facultado para realizarlo también, ¿oyó? Selvin, no sé si quedó claro o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, indíqueme. Gracias, licenciado, perdone, pero mi señal está fallando, entonces me cuesta activar el micrófono, por eso no le había respondido, pero sí me quedó claro. Muchas gracias. Gracias, Selvin. ¿Quién levantó la mano? Sí, Juan Francisco. Licenciado, perdone, fíjese que es solo para tenerlo claro, no es para contradecir ni para contravenir lo que usted nos estaba explicando. No, para nada. En el artículo 6 que mencionó el compañero que me antecedió, establece que los jueces de primera instancia de la cabecera municipal o de su jurisdicción
podrán ejercer el notariado si no hubiera notario hábil, o podrá ejercer, como lo dijimos. Sin embargo, fíjese que en ese artículo tengo la referencia del artículo 70, inciso G, de la ley del organismo judicial, y ahí establece las prohibiciones a los jueces y magistrados. Y dentro de estas, recuerdo que está la de no poder ejercer el notariado. Entonces es solo para tener claro si sí o no. Entiendo su pregunta y créame que su pregunta es discutida y se refiere la ley del organismo judicial a que usted no, si usted es juez de primera instancia, si yo soy juez de primera instancia, no voy a poder escriturar. Exacto, pero a mi favor. Una escritura que sea para mi beneficio o para un tercero donde yo obtenga un beneficio. En este caso no está obteniendo un beneficio, sino simplemente está ejerciendo el notariado derivado de su función jurisdiccional, mas no está ejerciendo el notariado para beneficiarse a sí mismo o un tercero relacionado con el juez. ¿Oyó? Entonces, en este caso, sí se permite el ejercicio del notariado. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer el juez en su beneficio. ¿Sabe por qué salió esto, Juan Francisco? ¿O por qué se dispuso esto? Fíjese que en la práctica, cuando nombraban jueces de primera instancia y los mandaban a un pueblo, esa que era sacarse la lotería, porque el juez empezaba a escriturar todos los terrenos que no tenían nombre a su favor y se hacían millonarios y se hacían terratenientes. Entonces, esta disposición de la ley del organismo judicial salió para detener esto, ¿sí? No para ejercer el notariado en situaciones añejas a su jurisdicción, ¿sí? Que sea en el ejercicio de sus funciones. No sé si entendemos la diferencia, Juan Francisco. Sí, muchas gracias, perfectamente bien. Y gracias por la aclaración, porque sí tenía una situación ahí de pensamientos encontrados. No, fíjese que sí, a mí, yo recuerdo, su pregunta me recordó mi época de estudio. Yo creo que un compañero también la hizo en su momento. Y la respuesta era esa, ¿verdad? La respuesta es esa y el espíritu es ese, ¿sí? Es no hacer que los jueces, cuando los designaban en su jurisdicción, se aprovechaban de la población, ¿verdad? Y escrituraran a su favor, empezaran a hacer escrituras a nombre de su familia, a nombre de sus familiares, no. Sino en este caso es por el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Selvin, y que di donde yo soy el ejecutado de Selvin, es quien está presentando el ejecutivo, pues yo, nosotros no tenemos ninguna, pues, relación con el juez, ¿verdad? Simplemente presentamos el ejecutivo y nos asignaron ese juzgado. Entonces, así se hará, ¿verdad? Y así y el juez será el encargado de escriturar cuando no se cumpla con estos 3 días y pues, declare la rebeldía, ¿sí? Bueno, entonces, ya habiendo estudiado y analizado todas las ejecuciones especiales, vean, en conclusión, podemos decir que las ejecuciones son ejecuciones especiales de dar, ejecuciones de obligación de hacer, ejecuciones por el quebrantamiento de la obligación de no hacer, con nombre y apellido, ¿verdad? Recuérdense, si usted mañana me pone solo ejecuciones de no hacer, mala, váyase a su casa, la tiene mala, ¿verdad? No hay derecho a revisión. Ejecuciones de la obligación de escriturar, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, que tengamos ese manejo en nuestro código civil también, porque ahí establece, ¿verdad?, los contratos que se van a realizar en escritura pública, ¿verdad? Por ejemplo, todo contrato que su valor sea mayor de 300 quetzales debe constar por escrito, ¿verdad? Esto porque se recuerdan que ayer me hicieron una pregunta sobre que no se la puede plantear a mis colegas hoy, lamentablemente no hubo tiempo, pero de que la eficacia del título, ¿verdad? Ese título va a ser revisado. Entonces, si ese título, perdón, ejecutivo es ineficaz, lamentablemente usted no podrá proceder con la ejecución especial o ejecución del tipo que sea, ¿verdad? Esto lo quiero dejar aquí solo para su acervo
legal y académico. Y mi aporte a ustedes, y es lo que quiero que guarden, por favor, para su quehacer académico, es este cuadrito. Miren, si usted me estudia este cuadrito para mañana, pues usted va a ganar, ¿sí? Usted va a ganar su examen técnico privado. Le iba a decir, enhorabuena, espero que lo gane y que este cuadrito lo salve. Pero este es el resumen de las ejecuciones especiales. Miren, aquí está. No me salió en una misma hoja, en una misma diapositiva, pero si usted imprime esta primera diapositiva y la segunda diapositiva y usted las pega, puede hacer su cartelito grande y ahí puede estudiar, ¿verdad? Entonces yo lo voy a trasladar a las diapositivas terminando ya la clase para que ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Vamos a ver que la ejecución de las sentencias, hay sentencias nacionales y sentencias extranjeras, ¿verdad? Esto yo se los coloco de más para que lo tengan ahí presente, no es objeto ni del programa, pero tengámoslo ahí presente, ¿verdad? Para nuestro quehacer académico. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿No? Bueno, entonces Juan Francisco tiene levantada la mano, no sé si ya o... No, Lick, disculpe, se había quedado levantada. Ok, gracias. Entonces, ¿alguna duda o comentario? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces nos vemos mañana en la facultad, en el salón 101, edificio S2. ¿Oyeron? En el horario de clase. Para conocernos, estrechando la mano y poder realizar su examen parcial el día de mañana. Bendiciones, buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Eli, gracias. Buenas noches, compañero. Buenas noches. La hora, Josué, es en el horario de clase, ¿oyó? El examen parcial el día de mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.